Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos el favor de su atención y como todos los miércoles es un gusto poder saludar y platicar a Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, listo para iniciar de nuevo. Tenemos temas muy preocupantes para el país en términos económicos. Las cifras no mienten, los números son muy duros y en términos de empleo, en economía que afecta directamente a las familias de este país, pues los números no son muy alentadores. En este caso, el tema de la pérdida de empleos en México en el segundo trimestre del año, pues ponen una alerta en esta materia. ¿Cómo ves esta situación y qué tendría que hacer el gobierno para revertir esta situación? Bueno, sí, todo parece indicar que nos estamos aproximando a una crisis financiera muy preocupante que a mi juicio hará recordar aquellos momentos de crisis que hemos vivido en el país de forma cíclica. Parece que es una maldición de México. Así como hay algunas naciones latinoamericanas han tenido crisis de modelos autoritarios o dictatoriales cíclicos, aquí los tenemos en términos económicos. Y tú lo habrás, bueno, tú no porque estás muy joven, pero yo lo recuerdo lo de la crisis que tuvimos con López Portillo, hacia el final de López Portillo, que se prolongó durante todo el periodo de Miguel de la Madrid, que fue muy duro, eh, vaya, con números bastante negativos en las finanzas nacionales. Luego siguió la recuperación con Salinas, pero luego vino el error de diciembre y otra vez otra crisis financiera y económica que abarcó todo el periodo de Ernesto Zedillo. No se sabe muy bien de quién fue la culpa, si de Salinas o de Zedillo, pero Sí. ocurrió en las primeras semanas del gobierno de Ernesto Zedillo. Y luego siguió un proceso de recuperación que nos ha llevado algunos años donde México parecía ir brincando, asumiendo un rol cada vez mejor en el ánimo económico y financiero internacional, pero ahorita parece indicar que vamos a regresar a esos modelos de crisis. Y ese modelo de crisis es muy preocupante porque puede llevar, entre otras cosas, al declive de los programas sociales del país, lo que implica salud, reparto económico, Seguridad, seguridad, educación. muchas cosas, empleo. Vaya, ya hay signos bastante preocupantes que creo que están avisando de una inminente recesión que puede llevarnos a escenarios muy duros en la vida nacional. Sí, pues tan solo en el segundo trimestre del año se han perdido 139.444 empleos. Esto representa no solo un impacto para la economía familiar, sino también un impacto directo, como estamos hablando de empleos formales, pues un impacto directo a las finanzas también del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y hay 17 estados con caída de empleo también, o sea, es considerable el número. Los más afectados son Tabasco, Campeche, Zacatecas. Y hay otros estados como Estado de México, Michoacán y Nuevo León con mejores cifras en esta materia, pero 17 estados en caída de empleo. Creo que es una de las caídas más importantes en los últimos 10 años y algo similar también a lo que pasó con la pandemia, ¿no? Sí, claro. Y es aquí habría que recordar, Esaú, algo que hemos dicho mucho aquí en el programa. El dinero no puede inventarse. No hay un arca mágica que esté a disposición de los gobiernos donde sale todo el dinero y puede salir siguiendo el dinero de la vida nacional. Pensar que ese dinero que tiene el gobierno federal es inacabable es una utopía, es falso. El dinero se acaba. Y no hay distintas cajas, Rubén, o No, sea, no. es una misma caja para Así todo el es. país, Se ¿no? distribuye por vía presupuestaria hacia distintos objetivos, pero el dinero es único. Y si jalas mucho la cobija de un lado, le destapas los pies a otra área de la economía. Y, y a veces eso no parece entenderse. Y hay ciertas visiones de la política económica, las ligadas, por ejemplo, a los modelos de izquierda, donde se piensa que el dinero es inacabable, ¿no? Que todo es cosa de evitar la corrupción y no pasa nada, y el dinero va a fluir. Y no, el dinero es el mismo. No hay recursos que aguanten un gasto excesivo sin que haya políticas de compensación al respecto. Y aquí yo lo hemos dicho en el programa en varias ocasiones, uno de los grandes desafíos
quizás el mayor que tiene el gobierno actual, es poder generar las políticas económicas que le den sustento a su programa de gasto social. Si el programa de gasto social no está basado en un modelo de equilibrio financiero, tarde o temprano ese modelo se va a agotar. Y entonces lo que va a venir es un crudo despertar a la realidad cuando ya no alcanza el dinero para esas políticas sociales. Una de las grandes obligaciones que tiene el gobierno actual, el gobierno federal actual, es cuidar la economía nacional precisamente para que esas políticas de gasto social aguanten y se puedan prolongar en el tiempo. ¿Por qué? Porque es algo que es benéfico para todo el país. Es algo que implica un mecanismo de distribución de recursos como no se había visto en los últimos años, pero que tiene que tener sustento para que sea válido, vigente y tenga una perspectiva. Estamos en camino a una recesión, Rubén. ¿Consideras que vamos para allá? Así es, sí. Sí, además es Mira, una... los sectores más afectados en este periodo que se analizó esta pérdida de empleos son la construcción, la extracción de recursos y el sector agropecuario, sectores muy importantes para México. Y tan solo en este periodo se crearon 18.329 empleos permanentes y se están perdiendo 139.000. O sea, Sí son signos, por desgracia, de una recesión, lo cual se agrava por las políticas económicas del gobierno federal, entre otras cosas por el dispendio de recursos. Cuando hay un aviso de estancamiento o incluso de recesión, un gobierno tiene que ser muy hábil y comenzar a cuidar mucho los recursos que tiene en sus manos, evitar endeudarse y tratar de que los recursos ajusten para lo que tienen que ajustar. Es como cuando un hogar sabes que tú vas a tener un empleo mucho menor pagado de lo que tenías, que ya tu ingreso va a reducirse a la tercera parte o a la mitad o más, pues tienes que hacer ajustes con tu gasto familiar. Tienes que hacer ajustes para que el dinero pueda ser destinado a lo indispensable, que es la alimentación, que es el vestuario y el pago de servicios. Pero si tú sigues gastando en vacaciones extravagantes, en adquisición de vehículos nuevos, en, no sé, en todo lo que tú quieras, tarde o temprano te va a llegar la realidad y vas a estar en quiebra. Es exactamente lo que le ocurre al país. Si el gobierno federal no se pone a trabajar en cuidar sus recursos, tarde o temprano nos va a llegar una pésima noticia en las finanzas. Y ese dispendio sigue, y sigue incrementándose y sigue incrementándose, y a veces no sabemos dónde está la solución porque no hay la menor voluntad de cambiar ese modelo de gasto público. Por gasto no me refiero a la inversión en programas sociales. sí, claro. Por gasto me refiero al Tren Maya, a la refinería de Dos Bocas, al grave dispendio que se ve en instituciones como Pemex, que le dan más perjuicio en este momento financiero al país que beneficio. Bueno, las paraestatales como CFE, Pemex, acumulan pérdidas diarias, o sea, millones de pesos en pérdidas diarias. También Eso el lo AIFA pagamos tiene nosotros. pérdidas diarias, El el Tren Maya tiene pérdidas diarias. Mexicana de Aviación, que Mexicana se genera, compró de una forma absurda, de un capricho, una idea, una ocurrencia sin sustento, y ahí está Mexicana perdiendo millones de pesos, millones y millones, y sin ninguna posibilidad de cambio. Yo creo que ya los avisos son más que suficientes para que ya exista una saludable rectificación en el gobierno federal. Y esa rectificación implica decir, a ver, se acabó el dispendio. sí, tendría que poner freno ya, o sea, A ver, Mexicana, pues con todo y pena, fue un mal negocio, pero ya, se corta. ¿Sí? Se vende lo que se pueda vender. Si es que se puede vender eso, nadie va a comprar una empresa como esas, más que un gobierno. O sea, una empresa que ya está quebrada. A ver, lo del Tren Maya, pues con todo y pena, hasta aquí llegó. Ya no hay más. Que va a ser un fracaso y va a perder millones, pues sí, pero es preferible que se pierda ahorita esos millones a que sigan claro. perdiéndose año con año millones. Al haber el aeropuerto, pues fue un fracaso también, hay que rectificar eso, ¿qué va a pasar? Vaya, tenemos que, Pemex, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, si nos empeñamos en la idea de que, pero el petróleo sigue siendo nuestro y seguimos perdiendo y perdiendo, perdiendo millones, pues no es una política muy inteligente que digamos. Tenemos que buscar mecanismos para solventarla. Entonces, si no se hace una saludable rectificación, que todavía estamos a tiempo de hacerla, vamos a incurrir en una vorágine financiera de la que no vamos a poder salir bien librados. Mira, y sobre todo en este tema de la pérdida de empleos, hay ya análisis sobre el tiempo que tiene de autosuficiencia el IMSS. Le quedan más o menos al IMSS, de acuerdo a estos reportes, 8 años de autosuficiencia, y a partir de ahí se incrementaría la deuda o el déficit para hacerlo sostenible. O sea, 8 años para que sea autosustentable. Bueno, es un dilema que ya se preveía. El modelo de seguridad social exige de una reforma muy profunda para que no vaya a ocurrir eso. Eso le ha pasado a muchos estados. Yo recuerdo que en Colima también hubo un dilema similar y se hicieron algunos ajustes que le daban más vida por medio de estudios actuariales al modelo de pensiones estatal. Porque si no llega un momento en que las pensiones son tan altas que ningún presupuesto te aguanta para poder. Es lo que le ocurre a muchos gobiernos municipales también, que se están volviendo instancias de pago de nómina y de pago de fondos de retiro, Claro. y ya no pueden generar con sus recursos ninguna obra propia. Eso es un dilema real. Ahora, en lugar de una reforma del IMSS que permitiera darle viabilidad al IMSS hacia los siguientes años, parece que se está haciendo todo al revés. Vi por ahí una noticia de que el IMSS se iba a hacer cargo de todas las personas, que son miles, que no cotizan al IMSS y que antes eran atendidas por el Seguro Popular, Sí. ¿te acuerdas? Sí. Y que después eran atendidas por el INSABI, que fue un fracaso. Y ahora frente al IMSS fracaso, Bienestar ahora. ahora frente al fracaso total, le van a pasar todas esas personas al IMSS Bienestar. Y eso quiere decir que las personas que sí cubren su cuota en el IMSS, con su trabajo, Sí, los empleadores le van y los propios empleados, le van a subsidiar a todos esos miles de personas que no cotizan al IMSS. Y eso implica una mayor carga financiera al IMSS, que tarde o temprano lo va a llevar a la quiebra y que vamos a tener que endeudarnos para poder solventarlo, si es que alguien nos presta. Y eso de la deuda me hizo recordar que hace unos días la presidenta Sheinbaum aceptó que el presidente López Obrador, fíjate que no se había aceptado, ahorita ¿Te ya se acuerdas aceptó. que hace cuánto tiempo? Decían que no se había endeudado. ¿Cuánto se duró diciendo que no se había había deudas, endeudado, que no había que nada. no incrementó la deuda externa, Sí. que... Una de las, lamento decirlo así, pero el presidente Andrés Manuel decía muchas mentiras. Y creo que los otros mexicanos ya deben estarse dando cuenta de eso, inclusive los más fanáticos defensores de él. Pero una de las mentiras que dijo fue que no se endeudaba. Y las cifras lo desmintieron. La deuda pública de México pasó de 10.500 millones más o menos. Billones que había acumulados de los varios sexenios hasta llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta el 18. Incrementó 7.500 billones. Sí. Nada más en su sexenio. Más 2 billones que van ahorita con el periodo de la presidenta Sheinbaum, que de seguro son costos financieros del anterior gobierno, porque la presidenta Sheinbaum no ha hecho una gran inversión al respecto en este momento. Quiere decir que se incrementó en pocos años casi el doble de lo que venía acumulándose históricamente de deuda en México. Y esa deuda es del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, la presidenta Sheinbaum ya lo aceptó. Ya dijo, sí, se incrementó poquito. Se incrementó poquito la deuda porque el presidente Andrés Manuel le urgía terminar sus obras principales, como el Tren Maya, el aeropuerto, Dos Bocas, y incrementó un poquito la deuda. Bueno, pues fueron 7.500 millones, tirándole bajito a la mano, como decimos. Lo más grave de esto no es el incremento de la deuda, fíjate, aunque sea muy grave. Lo más grave es que ese incremento de la deuda va a proyectos sin rentabilidad social. Exactamente. O sea, el Tren Maya no tiene rentabilidad social. El aeropuerto tampoco. El aeropuerto tampoco. Mexicana de Aviación menos. Son proyectos que no le están dando algo al país a futuro. Vaya, hay proyectos de infraestructura que tú dices, bueno,
Sí, no tienen costo-beneficio, ¿no? Sí, se gastó mucho, pero esto en algún momento al país le va a funcionar. Aquí no se ve que haya proyectos que le vayan a funcionar al país, cuando menos en los años que vienen enseguida, y que además siguen gastando, y que si no se detienen, van a consumir los recursos que deben ser dirigidos a programas sociales, a salud y educación. Sí, mira, para mayo del 2025 aumentó la deuda externa en 826 mil millones. Es increíble la cifra, ¿no? Bueno, y si sumamos lo que está pasando, todos los miles de millones que gasta las obras insignia del sexenio anterior, tan solo por 270 millones recuperó el Tren Maya y tiene un gasto arriba de los 1,000 millones, o sea, el subsidio que tenemos como Estado mexicano hacia ese tipo de proyectos es una pérdida exagerada, ¿no? O sea, y todo esto es un gasto que sigue. Ojalá fuera algo que ya se gastó, ya se quedó. No, sigue gastando. O sea, el Tren Maya sigue exigiendo un pago extraordinario. Creo que el cálculo era de que recupera un peso, pero se le invierten ciento y pico pesos adicionales. O sea, es una desproporción absurda. El aeropuerto... Pues, lo que recupera el Tren Maya no ajusta ni para pagar los salarios. Nada, ni para su mantenimiento mínimo. No. Imagínate ese costo anualizado, y ese dinero lo pagamos todos, todos nosotros, aunque no conozcamos ni vayamos a conocer jamás el Tren Maya. El aeropuerto, Dos Bocas, Mexicana de Aviación. Digo, la presidenta inclusive hace unos días anunció, ya ves que anunciaron un 1% de impuesto a las remesas. Sí. Y dijo, no hay problema, aquí le vamos a regresar ese impuesto a las remesas a las personas. O sea, digo, ¿de dónde va a salir ese dinero? Pero se tuvo que decir a los días, ¿no? Ya cuando vio, no, la magnitud financiera de esto. Vaya, no podemos concebir a un gobierno como que si no gasta, si no distribuye dinero es que es un gobierno corrupto. No, si distribuye dinero es que tiene que tener finanzas sanas, porque si no es imposible construir esa narrativa. Exactamente. Y estamos acercándonos terriblemente a ese umbral de crisis. Sí, tenemos 17.6 billones de deuda entre interna y externa, y creció un 8.6 anual. Esta es fuente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sí, no es fuente de algún periodista maligno, es fuentes oficiales. Pues, sí, claro. Entonces, el panorama que nosotros tenemos en el manejo de finanzas, en recursos, sobre todo en el déficit que estamos teniendo como país, sí es alarmante. Por supuesto, también esto afecta pues a las inversiones públicas en los estados, la distribución de recursos hacia los estados, y habrá estados que la padezcan más que claro, otros. Muchísimo. ¿No? A mí me parece muy preocupante todo lo que pueda venir para las entidades. Pueden perderse empleos, si hay empleos, claro, pues va a haber una crisis familiar terrible. No, digo, quizá muchas personas sean de una edad muy cercana a la tuya, Esaú, y no recuerden lo terrible que fue el periodo de la crisis financiera con López Portillo, donde las familias realmente estaban desesperadas, ¿sí? Digo, la crisis de Zedillo también fue terrorífica, o sea, y se perdieron empleos en una gran cantidad, y la pérdida de empleos implica una pérdida de la seguridad social en México. Sí, claro. Ahora, sobre todo los datos que tenemos de materia de balance para el país, y esta crisis que tiene México en términos económicos también con el país del norte, con Estados Unidos, es un dilema que yo sí quisiera ver una reacción fuerte, contundente de parte del gobierno en materia de estabilidad económica. No la tiene fácil, hay que ser claros. El problema que tiene la presidenta de México es muy complejo. Muy complejo, sí. Está enfrentando la falta de recursos para poder sostener los programas sociales en México. Qué complejo lo tiene, porque incluso acaba de anunciar que va a aumentar el gasto en materia de programas sociales para el siguiente año, para el 2026. Y entre que tiene que sostener los programas sociales que ya heredó y que también ella los avaló,
estamos encontrando disminución en el empleo, estamos encontrando mayor déficit para el gobierno y estamos encontrando presiones económicas de parte de Estados Unidos que sin duda no van a parar en todo el sexenio, en todo el periodo de Donald Trump. Y si quisiéramos al menos un sector de mexicanos de la población, incluso propios periodistas, piden una reacción contundente o estable o una política, una directriz ya fija en términos económicos para el país. Sí, claro, un cambio, un golpe de timón en materia económica. No podemos seguir haciendo como que no pasa nada, anunciando más gasto social, más inversión social, sin un soporte financiero detrás. Y yo insisto, este es el gran desafío que tiene el gobierno actual y es el gran desafío del país. Si no tienes equilibrio financiero, si no tienes un equilibrio fiscal, si no tienes fuentes de recursos, si no promueves más inversión privada, si no tienes un mejor balance en la vida nacional, un económico en la vida nacional, tarde o temprano los programas sociales y la inversión social van a perderse, van a salir muy afectados, no van a poder ser sustentados hacia el futuro. O lo peor, va a venir un proceso inflacionario que haga que el reparto de recursos sea insignificante. ¿Para qué te va a servir recibir una inyección de recursos de 3,000 pesos, 5,000 pesos, bimestrales o más, si va a haber un proceso inflacionario que se coma esos recursos? O sea, termina siendo un reparto sin ningún impacto real en la vida de las familias. Que lo hemos visto recientemente, Venezuela, Argentina. Claro, o sea, tarde o temprano, si al rato la salud ya no funciona, si al rato el IMSS entra en una crisis financiera y no puede, que ya lo estamos viendo, ya se ven muchos signos. Sí, o sea, incluso en la mañanera la presidenta medio se disgustó con una periodista que le señalaba algunas fallas en el IMSS y algunas denuncias, ella le pedía pruebas, pero resulta que pues todos los días hay bastantes evidencias que los propios trabajadores del IMSS hacen públicas en redes sociales. Fallas aquí, fallas allá, falta de atención. No hay abasto de medicamentos, o sea, y yo me acuerdo cuando el presidente López Obrador dijo que en el abasto de medicamentos había mucha corrupción y cambió totalmente las reglas del juego. Yo no estoy en contra de eso. Yo creo que se pueden cambiar las reglas del juego, pero tienes que cambiarlas con una precisión milimétrica para que el sistema que ya funciona lo sustituyas por algo que funcione mejor. Porque si no, ¿para qué lo destruyes? Y aquí se destruyó el sistema de abasto de medicamentos y ahí tenemos las consecuencias. Bueno, ahorita. desde que inició el sexenio se ha dicho que se va a regularizar, regularizar, regularizar. Y yo entiendo que es un problema muy complejo, o sea, no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana, pero se ponen plazos, se vuelve a poner otro plazo, se pone otro plazo. Yo creo que sería más loable que digan, bueno, este problema no se va a resolver en un año, en 2 años. Este problema no lo heredaron y no lo heredaron por esto, pero es difícil también entrar ese discurso por parte del Ejecutivo, porque sería como atacar a su antecesor, cosa que tú y yo sabemos que no va a pasar, o no sé cuánto tiempo vaya a aguantar esta retórica la presidenta de México sin tocar el sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En algún momento lo va a tener que hacer, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque está en juego su propia supervivencia política, la supervivencia política de su administración. Si no, su administración va a quedar en la ruina. Y en algún momento ella tiene que tomar el control y decir, a ver, esto del Tren Maya, pues hasta aquí llegué. Estuvo mal planeado, lo lamento, ya no puedo hacer más. No, sí, ahorita se anda anunciando que hay más cosas que se van a hacer al Tren Maya, que se va a incorporar la carga. Bueno, okay. A ver, esto del AIFA, bueno, del aeropuerto hasta aquí llegué. Esto de Mexicana ya se acabó. Pero acaba de ir a Mexicana y decir que es un derecho del pueblo volar y bueno, no. Tenemos que Pero cortar. hay prioridades, Rubén. Hay que cortar con el pasado ya y generar un nuevo modelo. Y creo que ella está en el momento histórico para hacerlo. En algún momento lo va a tener que hacer. Y creo que
tenemos que respaldarla cuando eso ocurra. Es parte de las reglas no escritas del sistema político, sobre todo en México, en algún momento echarle la culpa a tu antecesor. Sí, claro. Si le sigues echando la culpa a 2 sexenios atrás, a Calderón o ahorita si agarras a Peña, bueno, no funcionan las cosas así, porque ya están muy lejanos esos datos y muchos de los problemas que enfrenta el país no se vivieron en aquella época. Ahora tenemos que ser consecuentes y señalar con toda claridad lo que está mal hecho, no por echar culpas absurdas, sino para darle un respiro a las finanzas nacionales. Pero ¿cuáles pueden ser las causas, Rubén, por ejemplo, para que un sistema de salud pública como el IMSS, que era vanguardista, que era ejemplo a nivel internacional, que ni Estados Unidos ni países europeos en su momento tenían, era en América Latina, no se diga, el IMSS era una banderita de México, un trofeo de políticas públicas exitosas? ¿En qué momento se vino la debacle? O sea, ¿qué causas pueden ocasionar esto? Pues es que es lo financiero, ¿no? La irresponsabilidad financiera. Sustituir las políticas reales por ocurrencias también le ha hecho mucho daño al IMSS. Yo creo que el IMSS se puede recuperar, pero no lo vas a recuperar si le sigues cargando costos fiscales que no puede, como ahorita lo está pasando con el IMSS Bienestar. Sí, claro. Tiene que pensarse en una reforma integral que permita al IMSS la subsistencia y una progresiva mejora en sus servicios. Si no, vamos a seguir enfrentando, al rato va a estar igual que Pemex, al rato va a ser una entidad llena de deudas, llena de crisis financieras, sin poder atender ni siquiera lo básico, que ya estamos más o menos llegando a eso. Y va a tener que hacer uso de sus reservas, ¿no? El IMSS. O sea, es que las reservas están planeadas para las pensiones. Exactamente, o sea, entonces, imagínate el nivel de problema que puede llegar, ¿eh? Y al rato las pensiones pues van a posponerse, no se van a dar, vamos a experimentar procesos de crisis en materia de pensiones que impliquen que alguna persona, pues por más que tenga derecho a algo, no se le dé completa su pensión, etcétera, etcétera. Vaya, es un panorama terrible, pero a mí me gustaría pensar que no estamos directamente enfocados en eso terrible, que todavía hay esperanzas de corrección del rumbo. Y esas esperanzas de corrección del rumbo pasan por una administración que tiene que tomar el toro por los cuernos y tomar decisiones realistas hacia el futuro. Fíjate, que es la administración actual. Nada más para dar un panorama de lo que es un proyecto que pierde dinero en México. El Tren Maya en el 2024 tuvo pérdidas por 2.561 millones de pesos. O sea, sostener los gastos operativos del Tren Maya son 2.837 millones de pesos. Y solo recuperó 275 millones de pesos. Por supuesto, todo ese dinero sale de los impuestos de los mexicanos. Del mismo lugar. Y esos 2.837 millones de pesos tienen que salir de algún lado y se le tiene que quitar, por supuesto, algún otro programa. A salud, a programas sociales, etcétera. Inversión pública, infraestructura. Y ejercicios similares podríamos hacer con Mexicana, con el aeropuerto, con Dos Bocas. Dos Bocas sigue sin poder generar. Sí, no refina. Y creo que ahorita tuvo hasta una sanción porque estaba generando algo que no estaba de acuerdo a los estándares internacionales. No sé, hay muchos problemas. Vaya, ¿te acuerdas de la megafarmacia? El gasto increíble de recursos que significó. No tengo el dato ahorita, pero el otro día lo leí, era estratosférico el gasto. Y era una ocurrencia también. No resolvió nada, no atendió nada. Vaya, tuvimos un gobierno, lamento decirlo, de ocurrencias, que tuvo muchas cosas buenas, pero también tuvo muchas ocurrencias muy negativas, que bueno, ya se hicieron. Ahora hay que cortarlas para poder dar paso a una nueva historia. Sí, caray. Porque si no, pues vamos a seguir padeciéndolas año con año y va a llegar un momento en el que la crisis nos va a pegar a todos. ¿Qué tendría que pasar para que la presidenta, yo no digo que no tenga capacidad, es una mujer inteligente, también es una mujer valiente, echada para adelante. Con carácter. Pero ¿qué tendría que pasar en términos políticos en ese círculo
rojo del expresidente y de la ahora presidenta para que finalmente Claudia Sheinbaum diga, bueno, hasta aquí, voy a seguir cargando lo que me heredaste y tengo que poner Pues yo espero que un cambio de timón aquí, ¿no? yo espero que lo que pase por su cabeza sea voluntad, porque si lo que llega a pasar es la realidad, nos va a pegar a todos. La voluntad es un ejercicio político de anticipación del destino, ¿no? En el caso de los presidentes y expresidentes. Ha ocurrido muchas veces en la historia. Presidentes que fueron uña y carne del expresidente anterior, de repente dijeron, hasta aquí. En todo el mundo, ¿no? Hasta aquí porque si no la historia me va a tragar. Yo espero que ese pensamiento pase por ella y diga, bueno, pues ni hablar, yo quiero mucho al expresidente, le debo mucho, pero ya no puedo seguir sustentando estas cosas. Porque si lo que pega es la realidad, el golpe de realidad, de todos modos va a tener que tomar esas decisiones, pero ya lo va a hacer en un escenario de crisis, ya con pérdida de control político, con pérdida de programas sociales, con una crisis financiera terrible, y entonces las decisiones ya no van a ser oportunas. Y públicamente ya con una responsabilidad directa de ella, ¿no? O sea, sí. que eso sí le puede afectar directamente a la imagen de su sexenio. No, y además, no solamente a ella, yo creo que ella tiene que pensar en el país, ya ni siquiera en su propio prestigio, en el prestigio de su administración, sino en lo que pueda venir para el país en los siguientes años. Digo, ahorita es terrible decirlo, pero el único país que está en vías de entrar en una recesión en América Latina es México. ¿Verdad? Sí. Los demás países ahí están, se la están llevando. Digo, los países similares a México, pues, digo, Venezuela, Cuba, se cuecen aparte. Y quiere decir esto que hay algo mal que estamos haciendo nosotros. No es una circunstancia. No vaya a pasar al rato que venga una crisis financiera terrible y le estemos echando la culpa a Estados Unidos o le estemos echando la culpa otra vez al pasado, o a Felipe Calderón, o a Peña Nieto, lo que sea. Vaya hasta Salinas. ¿A quién le echa la culpa de cosas? No, bueno, por algo está mal México y los demás países sí están creciendo. México se está estancando. Sí, los indicadores no mienten, ¿no? Los números no mienten y... Se está estancando y hay otros países que están progresando. Quiere decir que la circunstancia internacional no es, por más que haya volatilidad, problemas con el petróleo, la situación en Estados Unidos, sí, pero hay países que están creciendo en América Latina, ya no digamos en otros lugares del mundo, y hay un país, México, que se está estancando y que está llegando a la recesión. Así es. Pues vaya temas que se van a tener que analizar en los próximos meses, en el resto del año. Repito, es un tema muy complejo, no lo tiene sencillo el gobierno de México y esperemos que modifique al menos Ojalá. el rumbo en términos económicos, ya no se diga pues, en seguridad, en salud y política exterior, pero bueno, ya los platicaremos aquí seguramente. Así sea. A mucho gusto platicar contigo, Rubén. Gracias, eso. Pues agradecemos el favor de su atención, que nos haya acompañado por espacio de 33 minutos en esta noche de Focus y por supuesto nos vemos el próximo miércoles.